La enfermedad siempre se tiene que estudiar, bueno, empezando con el tema de patología. La enfermedad siempre se tiene que estudiar a partir de todo el proceso infeccioso. La patología inicia desde el primer contacto que se da, haya o no haya posteriormente enfermedad. Esto es desde el contacto entre el microorganismo y ya sea nuestras mucosas, nuestra piel, nuestras vías respiratorias, ¿okay? Lo que sería la vía de entrada. Entonces, dadas las diferentes características que presentan los grupos de parásitos, vamos a encontrar que hay que estudiar de manera diferenciada cómo es que interactúan con nuestras células y nuestros tejidos en todo el proceso de daño. También adelantando un poco, ver cómo nuestro organismo reacciona ante su presencia. Esto es ya sea para limitar la parasitosis o eliminarla desde la entrada, cómo se establece la relación de equilibrio entre el parásito y el hospedero, cuando muchas veces la persona ni se entera de que tiene una parasitosis hasta que ya está muy infestado, muy avanzado, o cuando se dan reacciones indeseadas tanto para el parásito como para el hospedero. Todas las reacciones alérgicas, las reacciones de inmunopatología, que son fundamentales para entender ese tipo de casos como los que se vieron en el video, en los cuales generalmente el parásito rompe el ciclo natural y se deriva a otro tipo de localizaciones causando graves daños y secuelas incluso. Entonces, ¿de qué va a depender la gravedad una vez que se establece la parasitosis de las enfermedades ocasionadas por estos organismos? Pues de todos estos factores que empezamos a ver. Desde la dosis infecciosa, como les mencionaba ayer en el video, por eso los datos del video estaban un poco incompletos para saber precisamente cómo una chica puede tener tantos ascaris, qué dosis infecciosa tuvo que haber tenido, qué tan contaminada, y bueno, casualmente aquí tenemos una maravillosa lechuga, qué tan contaminada estaría esa lechuga con huevecillos para que se pudiera enfermar de tal manera. También tiene que ver la exposición. No es lo mismo que uno se exponga una vez a lo que sería el microorganismo, a como nos pasa, por ejemplo, en el caso de las parasitosis, muy asociado a comer en la calle. Nuestros taquitos favoritos que están ahí pegaditos a la calle principal y que pasa el coche, levanta el polvo y en ese polvo hay muchas cosas. Si tú acostumbras a comer 3 o 4 veces a la semana, como le pasa a muchas personas de la clase trabajadora, que salen tarde, cansados, explotados, pues lo único que ven es 3 tacos por 15 pesos, dicen pues muy cómodos. No me importa, ya olvídense de la calidad de la carne, no me importa ni siquiera las circunstancias higiénicas del lugar. Simplemente quiero llegar a mi casa ya comido y tirarme a dormir. También tiene que ver estado inmunitario. Va a ser muy diferente una persona malnutrida, una persona que ya presenta una anemia, que ya presenta una baja de lo que son glóbulos blancos, a una persona que está fuerte, bien alimentada y sana. La vía de entrada, aquí lo vamos a ver que tiene que ser la correcta. Por eso siempre les menciono ese ciclo, porque tiene que ser que se dé la correspondencia. Por ejemplo, un parásito intestinal que entra siempre por vía oral. Si yo recojo las heces de mi perro, no me puede pasar nada. Vamos a decir que utilice una servilleta y pon algún pedazo me mancha. Mientras yo me lave adecuadamente la mano, no me va a pasar absolutamente nada. La forma de daño es cuando entra, lo que les mencionaba en un momento, cómo nuestro organismo va a responder a lo que es el parásito, especialmente cuando se mueve en sitios donde no corresponde. Y cómo éste realiza ese daño a través de diversos mecanismos que vamos a ir mencionando. Entonces, ¿cómo agrupamos los factores asociados a patogenicidad parasitaria? Pues en varios eventos. Esa es la parte que debe ser interesante. Desde los que se dan
justo al momento del que sería el contacto, la primera parte donde todavía depende mucho de las barreras, el poder impedirlo, que es la exposición y la dosis infecciosa, al establecimiento de lo que es la adhesión. El proceso de adhesión es básicamente cuando se unen de forma primaria. Cuando se unen de forma primaria los parásitos a las células blanco e inician ya todo el proceso que va a derivar en la replicación y amplificación de la parasitosis. Muy relacionado con esto es que para lograr ya esa replicación pues tiene que empezar a nutrirse y por ser un parásito necesariamente va a tener una serie de procesos de daño mediados por enzimas, por la penetración, invasión de células, dependiendo de cuál sea el parásito, si es intracelular, si va a invadir un tejido, va a estar en la sangre. Ahí se van a ir cambiando los diferentes mecanismos. Y lo último que puede incrementar precisamente la patogenicidad es cómo interactúa con nuestras defensas. Hay unos organismos que si siguen el ciclo natural son muy eficientes para estos mecanismos de elusión y alteración de lo que son las defensas, lo que es la inmunomodulación, la neutralización de diversos anticuerpos, la inactivación a través de enzimas, entre otras situaciones. Y ya luego viene cómo la misma respuesta inmunitaria empieza a dañar nuestro cuerpo también. Bien, ¿cómo entran los parásitos? Bueno, a diferencia de los tres grupos anteriores de dos grupos anteriores de microorganismos, todavía no hemos visto virus, existía la posibilidad de las bacterias de que fueran de nuestro propio origen, que fueran bacterias transformadas o bacterias oportunistas que forman parte de nuestra flora, de esa gran diversidad de flora y que simplemente en algún momento se convirtieran en agentes de daño. Lo mismo pasa con los hongos. Los hongos, hay unos que forman parte de nuestra flora y otros son hongos ambientales inocuos y que simplemente en el caso de las oportunistas aprovechan situaciones del hospedero para generar enfermedad. En el caso de los parásitos, estos nunca van a formar parte de nuestra flora. Estos necesariamente provienen de afuera, son una fuente exógena. Y es por eso que es tan relevante entender las vías de entrada, lo que es la cadena epidemiológica, el ciclo biológico del parásito, para precisamente cortar esa entrada. No tenemos que preocuparnos de que de repente una bacteria de nuestra garganta interactúe con otra y se le pase un plásmido y después ya tengamos una infección horrible. No, en este caso no. Si nosotros cortamos la vía de penetración, entonces no va a haber una parasitosis. De aquí nos viene la importancia de lo que es determinar de acuerdo a la especie cuál va a ser esta vía, ya sea la vía oral o fecal oral, aunque por susceptibilidades muchos no quieren decirlo, pero sí, tal cual, como la Yardia, Intermoeva, entre, bueno, muchos de lo que son las tenias y demás ascaris, la penetración por piel, que ya aquí podemos tenerla de dos formas, la penetración directa, que el parásito, como el caso del estrongiloides, que sería el más clásico, entra a través de, principalmente de los pies, ya después, bueno, se deriva a otros órganos, o indirectamente a través de un vector que es el artrópodo. Y ya finalmente, pues bueno, está el pase directo de la vía transplacentaria de la madre al hijo en desarrollo. Entonces ya ahí hay que conocer porque entonces podemos, en el caso de una mujer embarazada, tratar de ver cuáles serían las consideraciones apropiadas de tratamiento. Bien,
Nuevamente, las parasitosis son agentes externos que entran en nuestra vida a través de una vía determinada establecida por su ciclo biológico que ya se conoce. Esto se va a facilitar si nosotros estamos en un entorno en el cual sea propicio para que se desarrollen o para que los miembros de la comunidad que ya estén infectados transmitan a través de sus desechos o el desecho de los animales de compañía o ganado y se puedan contaminar, por ejemplo, las fuentes de agua, se pueda contaminar la tierra, se puedan filtrar si es muy superficial algún lecho de agua del cual se extraiga para consumo humano, como un pozo, por ejemplo, pues eso va a facilitar. También el hecho de desechar lo que son las heces fecales al aire libre facilita que un vector, como si en este caso una mosca, de manera mecánica se van a pegar los huevecillos y después van a ir a parar a tu maravillosa comida mientras está enfriando tranquilamente, o te distraes y estás haciendo otra cosa, ya se enfrió tu comida y se para la mosca y ya transportó los huevecillos. Entonces aquí entran también factores carenciales, socioeconómicos, el tema de vivienda para todo lo que son vectores, el tener un piso de cemento para evitar que ahí se puedan guardar parásitos que entran por la vía de la piel. El tema del agua es fundamental para consumo, para el lavado de lo que son los alimentos, su preparación. Y obviamente, como la vía de salida es tan importante para muchos de los parásitos, una parte muy importante de ellos necesita que los huevecillos sean depositados y excretados al medio ambiente en busca de un nuevo hospedero a través de las heces. Entonces, si no tenemos un servicio sanitario eficiente, pues también vamos a estar más expuestos. Entonces, todo un tema complejo. Bueno, la vía de exposición. Como les mencionaba, si un parásito es de vía oral, tú lo puedes agarrar, te lavas muy bien y se acabó el problema. Siempre van a tener una predilección por algún tipo de tejidos y esto también va a determinar la vía de entrada o de vía de exposición. Entonces siempre hay que tomar en cuenta esto para hacer la investigación. Recordemos el ejercicio de los videos, para eso está. Es como una labor de investigación, tienes que ver por dónde pudo haber sido la fuente que originó lo que sería la enfermedad en el individuo o un brote en una comunidad. Que eso es muy interesante porque ya a nivel de epidemiología se empiezan a enfermar un número interesante ya de personas de lo mismo, pues hay que buscar dónde está la fuente de infección. El tamaño del inóculo, volviendo al ejemplo del video de la chica con ascaris, así como hay una cantidad mínima, también progresivamente, a mayor sea esta cantidad, más fuerte va a ser lo que sería la infección. Pero recordemos, ese tamaño de inóculo mínimo es muy relevante, ¿no? Pueden ser X número de bacterias, X número de huevecillos, porque no todos, por ejemplo, los huevecillos no todos no son funcionales, algunos simplemente son sin, ¿cómo se dice? Ahorita. Bueno, no están listos para generar parásitos. Además de que se enfrentan a las barreras, a lo que sería el sistema inmunitario, y siempre vamos a tener que establecer esa cantidad. Bueno, siempre para evitar precisamente todo esto, higiene, correcto manejo de alimentos es fundamental. Siempre a nivel de comunidad hay que seguir impulsando el desarrollo y todas las prácticas correctas para eliminar las parasitosis, como ya vimos, es un problema importante. Bien, siguiente factor, lo que sería adhesión y replicación. Bueno, ya cuando ya está dentro, ya logró pasar lo que serían las barreras, o estas están dañadas, como en el caso del ejemplo de la mosca que vimos. Todo va a depender de que el ciclo vital
sea congruente con el tejido en el que está interactuando, para que así se pueda utilizar todos esos mecanismos que son muy específicos para determinadas células y tejidos y poder ya iniciar una infección realmente. Entonces, esos tropismos tisulares y de especies no son tan fáciles de romper. Es por eso que algunos de esos casos que vemos en los videos son muy raros, de cómo se da ese giro, ese cambio de tropismo, que muchas veces puede ser accidental, porque hay una preferencia. Los parásitos ya están acostumbrados, porque ya cuentan con todas las armas, principalmente las armas que tienen que ver con receptores, con unión de lo que sería su adesina con el receptor en la célula blanco, para que sea más eficiente su parasitosis. Entonces, ¿de qué va a depender esta unión inicial o adhesión? Bueno, la unión física pues va a depender de las estructuras anatómicas que ya vimos, de lo que son las partes mecánicas como ventosas y ganchos que presentan. Ventosas y ventosa ventral. Bueno, aquí las ventosas, los estábulos y los ganchos del rostelo. Eso ya lo habíamos visto. Y otra parte importante son las adhesinas que presenta en la superficie del parásito. Las adhesinas pues son sustancias que, por ejemplo, facilitan que las espinas que presentan algunos de estos en su cutícula puedan engancharse mejor, o literalmente son sustancias hechas como un pegamento químico de los parásitos para poderse afianzar en esa célula o tejido, y que van a encontrar los receptores adecuados en los tipos celulares de sus hospederos blancos. No van a poder hacerlo, o sería muy difícil, se necesitaría un caso muy excepcional para que se pueda dar. Bueno, entonces, ¿cómo qué tipos de adhesinas hay? Pues proteínas de superficie, receptores de complemento, la fibronectina, y de esta manera el parásito ubica los receptores dentro de las células adecuadas y puede establecer esta unión. Algunos ejemplos en los que se resalta la importancia precisamente dentro del proceso de la parasitosis de las adhesinas, pues podemos ver la entamoeba histolítica. Esta va a tener como preferencia adherirse a lo que es la capa mucosa del colon. Y se ha encontrado ya cuáles son, por ejemplo, la lectina de superficie o la GalNAc, que van a facilitar precisamente eso. Y no solamente las células del colon, las células epiteliales e incluso leucocitos pueden unirse. También determinan estas adhesinas la actividad citolítica que presenta la forma de trofozoito. Entonces tienen múltiples funciones de adhesión y de daño también. Entonces aquí, por ejemplo, ya tenemos una entamoeba que, gracias precisamente a alguna de esas adhesinas que presenta, hizo un contacto primario con, en este caso, un eritrocito, y ya lo fagocitó. Recuerden que estos son organismos que fagocitan otras células y las van destruyendo dentro. En este caso ya tenemos una entamoeba histolítica clásica que ya está comiéndose los eritrocitos de un hospedero. Otro ejemplo, la Giardia lamblia, en la cual ya se han encontrado dos adhesinas importantes, la taglina y la GLAM1, que son, junto con las estructuras mecánicas, había estructuras mecánicas y adhesinas, entonces hay una interacción entre ambos tipos de estructuras de unión. Aquí tenemos el esquema de lo que sería la giardia ya sobre el tejido, y empieza a liberar una serie de moléculas. Entre esas están precisamente las adhesinas, las que van a facilitar la unión y después la posterior diseminación de esta mientras va destruyendo lo que sería el tejido. Muy bien.
Ya cuando empieza todo este proceso es cuando empezamos a ver los efectos dañinos, especialmente en tejidos, en el caso de lo que son los sarmientos en tejidos que no son los adecuados, porque realmente no es la función real. En el caso de los protozoarios, se establecen mediante productos tóxicos, las lesiones tisulares, los mecanismos de destrucción o fagocitosis celular, y la última categoría tiene que ver ya con el hospedero. ¿Cómo es que se dan las reacciones inmunopatológicas? ¿Cómo reacciona el cuerpo adecuada o inadecuadamente o muy exageradamente y empeoran lo que sería el cuadro de la enfermedad? Ya específicamente en los helmintos, al ser estructuras, bueno, microorganismos, bueno, ya no ni siquiera microorganismos, organismos más grandes, ya cambia la forma en que van a hacerlo. En estos, en el caso de los protozoarios, lo más importante eran los productos tóxicos y las reacciones de los pederos las que nos podrían señalar el origen del daño de la parasitosis. Aquí el tamaño sí importa y la movilidad que presentan, el poder desplazarse, al ser mucho mayores, ser de centímetros o más, pueden avanzar muchísimo más rápido que, por ejemplo, un protozoario que es un organismo unicelular. También va a cambiar por el tipo de estructuras que ya presentan, por la cutícula, por el tipo de ganchos. Van a tener también otro tipo de lesiones. Hay de tipo directo, como vimos cuando hay una infestación de Ascaris lumbricoides, donde se llega a obstruir los conductos, ya sea el intestino, los conductos biliares, y simplemente pues ahí lo que se genera va a ser una pérdida de función por el bloqueo que produce. Y es necesario pues llegar incluso hasta la cirugía. Obstrucciones del tejido linfático, como en el caso de la Wucheria, que causa la conocida elefantiasis, pues son los efectos que produce. Y la tenia, cuando ésta se desvía, y los quistes, pues derivan en el cerebro, pues producen un daño neurológico. Entonces hay varios mecanismos, dependiendo del tamaño y del tipo de parásito, y que además se aumentan cuando el parásito migra a otro tipo de tejidos, ya sea que formen parte o no de su ciclo, y se presentan una serie de inflamaciones, alergias, como vimos ayer, desarrollo de asma, la pérdida de visión, entre otras. Pero además de lo que son los propios mecanismos de daño, también hay los mecanismos mediados por la propia respuesta inmunitaria. Hipersensibilidad, reacciones inmunopatológicas, donde se empieza a destruir el tejido como por efecto del mismo sistema inmunitario. Las reacciones anafilácticas, esto es alergias fuertes, agudas, que pueden ser incluso mortales. Y finalmente la reacción de hipersensibilidad retardada, esto es, posteriormente se va acumulando esta situación y ante algún factor que desencadene esta respuesta inmunitaria se va a volver a producir un daño del hospedero hacia sí mismo. Algunos ejemplos de las lesiones que se llegan a producir, pues hiperplasia, fibrosis, y algunas especies pueden derivar por la relación que existe de la inflamación con el desarrollo de cáncer. Entonces, ahí viene la importancia de poder atajar y poder regular lo que son las parasitosis, porque pareciera que la sabiduría popular pareciera que, bueno, simplemente tienes lombrices y ahí se acaba el problema. No. En determinadas circunstancias pueden ser factores de riesgo para el desarrollo de situaciones muy complejas y donde entra en peligro la vida. Ahora, finalmente, ¿cómo es que logran evadir a lo que es el hospedador, al hospedero, finalmente?
Los parásitos son de entre los organismos que hemos visto, de los más exitosos para hacerlo. Ya están tan adecuados, especialmente si siguen el ciclo correcto, de poder pasar incluso en un inóculo suficiente y pequeño, inadvertidos. Muchas de las personas que llegan y se hacen estudios ni siquiera sabían que tenían una parasitosis. ¿Cuál es el problema? Que lamentablemente por cuestión económica y también cultural, pues la gente casi nunca se hace un estudio para determinar si tiene parásitos. Cuando ya van es porque ya están infestados y ya están teniendo verdaderamente una manifestación muy obvia. Bueno, ¿cuáles son esos mecanismos para evadir, interferir o inactivar al sistema inmunitario? Modificación de la expresión antigénica. Como su nombre lo dice, tienen determinados antígenos que son altamente reactivos con las células del hospedador, con las células inmunitarias, y simplemente los modifican. Esto es, ya no pueden ser reconocidos fácilmente y pueden pasar, permítanme un momento, y ya no pueden evitar el establecimiento de la parasitosis. El mimetismo, lo que es el imitar al hospedador, tratar de, muy relacionado con lo anterior, no solo de dejar de ser antigénico, sino de tratar de parecerse en el exterior a lo que sería su hospedero. Enmascaramiento. A través de las estructuras de su superficie se puede rasgar y pueden adoptar parte del tejido de manera como una especie de camuflaje muy raro, donde los principales sitios antigénicos pues ya quedan recubiertos y de esta manera pueden escapar también. La más clásica que ya habíamos visto en bacterias y hongos pues simplemente es esconderse dentro de una célula del hospedador, de manera que pueda pasar desapercibido un cierto tiempo, especialmente si ha desarrollado mecanismos complementarios que inhiben el buen funcionamiento del proceso fagocítico, por ejemplo los macrófagos. Entonces ahí se pueden quedar X tiempo. Obviamente la inmunomodulación, en este caso inmunodepresión de factores importantes que los puedan combatir, como son linfocitos B, linfocitos T o ciertas enzimas que puedan destruir lo que son las inmunoglobulinas. Eso ya se había visto igual con otros microorganismos, cómo han desarrollado todo este paquete de mecanismos. Algunos de estos, pues bueno, ustedes los presentarán dentro de lo que son las exposiciones, están ahí contempladas y están ya estudiadas. Bien, ahora finalmente como complemento vamos a ver entonces todos los temas relacionados con la inmunología, con la respuesta inmunitaria a las parasitosis. Bien, primero hay que entender, aquí hay dos, como en toda relación interespecie, tenemos dos factores, los que pertenecen al parásito y los que pertenecen al hospedero. El parásito va a tener antígenos y el hospedero va a tener su sistema inmunológico. Bien, dependiendo de cómo se dé todos esos procesos que ya vimos anteriormente, se puede dar una parasitosis exitosa. Esa es evolutivamente la gran ventaja que ha permitido a estos seres que dependen de otros mantenerse durante miles y miles de años en la Tierra. ¿Cuáles son los factores del hospedero que pueden convertirlo en susceptible o en resistente a una infección por parásitos? Bueno, las cuestiones naturales. Una persona sana, una persona bien nutrida, joven, incluso hay factores raciales que facilitan o hacen más susceptible a la persona y obviamente el estado inmunitario, muy relacionado con la salud, pero bueno. ¿Qué puede mermar este sistema inmunitario? ¿Qué puede mermar nuestros mecanismos inmunitarios naturales
desde las barreras, desde la inmunidad innata, la inmunidad adquirida, todo el paquete completo que tenemos, es obviamente el uso de drogas. Las drogas son un factor muy importante y no solamente por la transmisión de VIH que se le asocia a través del uso de jeringas, sino que en sí mismo los adictos van destruyendo su sistema inmunitario, permitiendo que sean más susceptibles a una parasitosis. Obviamente, situaciones ya de enfermedad como el cáncer, pues también merman muchísimo y se vuelven un factor de riesgo para desarrollar formas graves de parasitosis. Entonces, siempre aquí el cambio de paradigma, dejar de estudiar la enfermedad y dedicarnos a fortalecer la salud. Pues ¿cómo? Nutrición. Desde la infancia, ver que tengan los nutrientes adecuados. En el caso de lo que serían las cuestiones de género, o mejor dicho, de sexo biológico en este caso, pues tomar en cuenta la transmisión de la información de cuáles serían aquellos que estén en mayor riesgo, lo mismo con otras situaciones como son la edad, la raza, la comunicación, la información, el transmitir a la comunidad todas estas situaciones es muy importante. Los vinculados al parásito. Esto ya lo habíamos visto, lo que sería la puerta de entrada, la vía de transmisión, la carga parasitaria o el tamaño del inóculo, el tropismo de especie, que tiene que ver con que sea el hospedero adecuado, y también, pues dependiendo de cuál sea la especie, pues va a tener mayor o menor virulencia. Entonces, eso ya son cuestiones del parásito, así como ya vimos las del hospedero. Entonces, ¿qué es lo que se crea? Se crea todo este circuito. Los parásitos están en el medio ambiente, no los podemos erradicar. Eso prácticamente es imposible. Tienen una tasa de reproducción, como ya vimos, muy elevada. Bastaría que una sola persona en una gran ciudad mantuviera una parasitosis que pasara desapercibida para que el ciclo continuara tarde o temprano. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que ver? ¿Cuáles son las vías de entrada? Aquí es donde podemos principalmente cortar las parasitosis. Ya que entran, pues hay que conocer todos estos factores que empezamos a mencionar, cómo se da la penetración y adherencia del parásito, cómo logra evadir específicamente esa especie las respuestas inmunitarias en busca de alguna solución, algún tipo de estimulante inmunitario, cómo se disemina entre los diversos tejidos y finalmente cómo llega a la vía de salida que facilita la transmisión. Todos estos de aquí son factores que se dan dentro del huésped. Y aquí es donde, por ejemplo, a nivel de farmacia se pueden ir desarrollando y también a nivel clínico estrategias, ya sea para su determinación, su diagnóstico, su tratamiento. Pero todos estos factores tienen que ver con los dos componentes, tanto con el parásito como con el hospedero, para que se dé todo el ciclo completo. Entonces, nuevamente, ¿por qué vamos a verlo específicamente ya en las exposiciones? Hay que conocer a la gente, así como tienen características comunes, genéricas, también van a tener cosas muy particulares en sus mecanismos de agresión y evasión. También cómo interactúa con el hospedero. Hay parásitos que son muy eficientes, que prácticamente no son antigénicos y que mientras sigan el ciclo y la vía correcta, su establecimiento es muy fácil y pueden permanecer ahí de una manera prolongada dentro del hospedero. En otros hay una mejor respuesta y eso es por eso que hay que puntualizarlo. El tipo de mecanismos de agresión. Aquí volviendo un poco a la clasificación que se tiene. Las 4 formas en las que nos puede dañar un parásito va a ser a través de sus estructuras, lo que es la acción mecánica, el tamaño, la obstrucción que pueden generar dentro de nuestro cuerpo, destruyendo el funcionamiento normal de algún órgano o tejido. La acción química principalmente vamos a tener por un lado la
que produce el mismo parásito, por eso hay que ver la relación entre ambos, entre los que es parásito y hospedero, la que produce el mismo parásito para dañar las células, y toda la serie de moléculas reactivas a ese parásito que acaban ocasionando daño al mismo hospedero, las inmunoalérgicas. La acción exfoliadora. ¿Qué es la acción exfoliadora? Ya estoy en vivo, así que si alguien quiere decirlo, dígalo. Encuesta 5, exfoliadora. 1, 2, 3, 4, 5. Ok, lo digo yo. Es la pérdida de sangre precisamente por el daño directo o indirecto que se produce con la parasitosis. Entonces, por ejemplo, la misma penetración que tienen en los intestinos, pues produce unas heridas que poco a poco van mermando. Entonces, si uno piensa en una sola tenia, con sus ganchos ahí fijados, pues no es gran pérdida, pero ¿qué pasa si tienes 5, 10 tenias ahí? Tienes decenas de ascaris o cualquier otro parásito. Pues bueno, eso se va acumulando y eso va mermando a lo que es el hospedero. Finalmente, después de estas tres que producen un daño físico en las estructuras del hospedero, esto va a facilitar que las bacterias aprovechen y se dé una sobreinfección. O que al romperse alguna estructura, bacterias, por ejemplo intestinales, puedan pasar, romper esas barreras naturales que los separan, pasar a otro compartimento y ahí generar una infección. Entonces, estas tres directamente relacionan al parásito y al hospedero, y en este caso es una agresión secundaria, una infección bacteriana secundaria a la parasitosis. ¿Cómo funciona como un antígeno? Bueno, dependiendo de la especie pueden ser muy leves o pueden ser muy fuertes. Aquí, ¿cuáles van a ser los principales antígenos que vamos a tener? Pues de tipo proteico, polisacárido, y van a establecer todo un mosaico antigénico. Aquí, ¿qué es lo importante? Conocer si son estructurales o metabólicos o de secreción. ¿Cuál es la diferencia? Los antígenos somáticos estructurales son las estructuras, principalmente externas, que entran en contacto del parásito con su hospedero. Y por otro lado van a funcionar como antígenos sus productos de secreción-excreción para sus actividades fisiológicas metabólicas, la obtención de nutrientes para degradar a lo que sería el tejido, entre otras cosas. Entonces son dos fuentes que van a hacer reaccionar al sistema inmunitario, y los mecanismos que va a tener esta reacción van a ser de dos tipos: inespecíficos, aquellos que ya siguen patrones muy establecidos dentro de la naturaleza que reconocen y que no cambian, no hay una memoria inmunológica, no mejoran, no se especifican, simplemente reaccionan de una manera general. Y los específicos, la inmunidad adaptativa, la cual necesitó le presentaron el antígeno en una ocasión anterior para la siguiente exposición reaccionar de una manera más eficiente. ¿Esto qué significa también? Que a lo largo de nuestra vida estamos expuestos a parásitos todo el tiempo. De verdad, yo sé que aquí es feo decirlo, pero muchas veces comemos en la calle y seguramente hemos estado expuestos a parásitos. Y si nuestro estado de salud es el adecuado, no se ha producido una parasitosis. ¿Por qué? Porque primero que nada, al estar sanos, nuestros mecanismos inespecíficos nos salvaron la primera vez. Pero después de esa primera exposición, ya no solamente el parásito tiene que lidiar con estos, sino con mecanismos de memoria. Entonces ya ambos grandes tipos de respuesta inmunitaria ya están activados.
Y seguramente si nos hacen una prueba de anticuerpos contra una batería de parásitos, todos, me incluyo, saldríamos positivos. No quiere decir que tenemos parasitosis, sino que hemos estado expuestos a las estructuras antigénicas de estos. Bien, aquí un poco más de repaso. La inmunidad innata, ¿qué lo constituye? Pues todo lo que son nuestras barreras mecánicas, la maravillosa piel que siempre les diré, es la primera muralla que tenemos que cuidar. Las barreras físicas y químicas. Bueno, integridad de mucosas y piel. Complementario a la piel, pues también están las mucosas que hay que mantenerlas sanas. Todo lo que entra en contacto con el exterior, como son los esfínteres, la epiglotis, epitelios y también nuestra flora. Aquí nuevamente se repite esto que muchas veces se olvida y que es tan relevante y complementario a toda nuestra inmunidad innata. Estamos en una simbiosis muy menospreciada hasta el día de hoy. Son pocos los investigadores que le están dando seguimiento a eso. Y que este equilibrio entre nuestras células y toda la multiplicidad de microorganismos que conviven con nosotros de una forma positiva es fundamental para la inmunidad. Obviamente hay también una serie de reflejos como parte de las respuestas precisamente para alejar, evacuar, eliminar lo más posible a lo que son los parásitos o las bacterias. Por ejemplo, un clásico que siempre me contaba un maestro en la universidad era la diarrea. No hay que darle nada más que reponer líquidos y electrolitos. Lamentablemente por el tema laboral y todo, en 1984 se lo recuerdo el libro, pues no podemos darle a nuestro cuerpo el tiempo natural de reposición. Muchas personas que tienen bacterias muy patógenas se han puesto en peligro la vida por en lugar de darle un seguimiento natural a estos mecanismos que van a facilitar la eliminación de los microorganismos, se toman una pastilla, se obstruyen, evitan la salida de líquido y empeoran su condición, agravan lo que es el cuadro. Entonces, bueno, todo lo que es innato es bueno. También va a haber todo lo que son secreciones que también ayudan a través, bueno, de su interacción química o dificultan el desarrollo de infecciones. La flora normal, recalcando, compiten. ¿Cómo funciona la flora normal? Aquí es la explicación. Son barreras físicas. ¿Por qué? Porque en esos pequeños recovecos se van a establecer, van a colonizar y van a formar su nicho ecológico. Entonces, nosotros les aplicamos nutrientes, los cuales también van a querer, por ejemplo, los parásitos. Y las bacterias nos ayudan modificando el pH, que es adecuado para nosotros, que es adecuado para la flora, pero no es bueno para los microorganismos invasores. A su vez, también producen sustancias antimicrobianas contra agentes externos. Pues la flora normal, tómenlo en cuenta, posiblemente si tenemos suerte, se vuelva un tema importante en los próximos años. Ya lo que es el complemento, no vamos a entrar mucho, todo lo que son las cascadas de complemento, repasar un poco lo que son las células que promueven la inflamación, que puede ser, generalmente es buena, aunque a veces también puede ir contra nosotros, y todo lo que es el sistema de glóbulos blancos. Los macrófagos, que son los grandes fagocitadores, los linfocitos NK, los natural killer, estrellas principalmente contra células infectadas con su mecanismo de citotoxicidad, y neutrófilos y eosinófilos que también reaccionan, son fagocitos importantes para infecciones parasitarias. Entonces son todo un gran grupo de elementos de diferente naturaleza que constituyen la rama innata
de lo que es la inmunidad. Tipos: barreras, reflejos, secreciones, flora, complemento y obviamente las células innatas. Aquellas que no tienen memoria simplemente responden antígenos muy antiguos, muy arcaicos que pueden reconocer como extraños, pero no pueden desarrollar memoria, pero son muy eficientes. De hecho, hay un organismo, siempre se me olvida el nombre, que parece un escarabajito con una colita, muy arcaico, que solo tiene un tipo de célula inmunitaria. Me fascina cómo veo eso, pero es tan buena esa especie de macrófago que tiene, que no se enferma de nada. Bien, nosotros desarrollamos, como muchos otros durante la evolución de las especies, una segunda rama, la inmunidad adaptativa, la que presenta la famosa memoria inmunológica. ¿Qué es lo que va a hacer? La inmunidad adaptativa, a través de diversos mecanismos, va a ser más fuerte, más rápida, más intensa, porque ya va a tener un conocimiento y una especificidad hacia un antígeno. Ya no solamente de manera general está vigilando si es propio o extraño el elemento, sino que ya tiene mecanismos para reconocer, como decirlo, una foto química o biológica a los agresores. Tiene una respuesta clonal. ¿Qué significa? Que se quedan clonas ya establecidas para ese antígeno, las cuales están listas para seguir reproduciéndose si hay el estímulo adecuado. ¿Qué es lo que pasa con las células plasmáticas, que son los derivados de los linfocitos B cuando ya están activados y comprometidos hacia un antígeno? No solamente es el tiempo de vida que tienen, sino que pueden durar mucho más tiempo, porque algunas de estas todavía conservan la capacidad de seguir reproduciéndose. Producción de anticuerpos, y también hay la inmunidad mediada por células. Y también se comunican con la inmunidad innata a través de los diversos mensajeros químicos que tenemos, factor de necrosis tumoral, las diversas interleucinas, etc. Entonces, ya se da ahora la integración para combatir a lo que son los parásitos de las dos ramas. No actúan por separado, cada quien tiene su propia especificidad, sus propias ventajas, desventajas. ¿Y esto cómo se resuelve ya frente a los parásitos? Bueno, son variados, dependen obviamente de lo que es el parásito en sí mismo, qué tipo de respuesta van a activar. Generalmente vamos a tener dos grandes grupos: la inmunidad humoral, como también se le llama, que es la mediada por anticuerpos, y la inmunidad celular, ya sean células del sistema innato o de la defensa de la inmunidad adquirida. Entonces, el tipo de parásito no es lo mismo un protozoario que un cestodo. El estadio evolutivo, siempre va a ser más fácil eliminar un huevecillo que un quiste, o todavía más difícil eliminar un organismo adulto ya establecido en el tejido correspondiente. También la etapa de la infección y la localización. Obviamente en los intestinos es más difícil eliminarlos. Y bueno, los parásitos. Desde el principio les he mencionado que los parásitos, particularmente, lo que más les conviene o lo que se considera su éxito es el equilibrio. Es tratar de pasar desapercibido lo más posible. ¿Cómo lo logra? Integrándose al medio del hospedero, a través del camuflaje, a través del cambio antigénico, y moderar el daño. Obviamente no piensan, no le pueden decir: ya somos muchos aquí, chicos, váyanse y búsquense otro hospedero, porque si no nos van a descubrir. Pues no tienen eso, pero individualmente, con una cantidad moderada, una parasitosis verdaderamente exitosa es aquella que las molestias son mínimas para su hospedero y le permite al parásito completar su ciclo de vida. Bien, ¿cómo va a ser entonces ya los diferentes tipos de inmunidad ya específicamente? En el caso de los protozoarios,
La inmunidad celular va a buscar las formas que están escondidas dentro de las células. Esto tiene lógica. ¿Por qué? Porque la célula ya infectada con un parásito va a lanzar ciertas señales, va a tener ciertos cambios que van a atraer a lo que son las células y se van a encargar de destruirlo. Mientras que las formas que están afuera, que todavía están libres, los anticuerpos van a ser las estrellas de lo que sería la respuesta. ¿Qué es lo que pueden hacer estos anticuerpos? Pues hay varios mecanismos: opsonización, aglutinación, inmovilización, todo lo que es el proceso de neutralización, inhibiendo su reproducción y interactuando con otros elementos del sistema inmunitario, como son el complemento o las células citotóxicas que entran en contacto con la región constante del anticuerpo. Eso los atrae y empiezan a destruir al parásito. Bien. Ejemplo, el paludismo. ¿Cuáles son los mecanismos que se han encontrado que participan en la respuesta inmunitaria? Anticuerpos que bloquean la entrada a otras células. Esto es, anticuerpos específicos contra aquellos sitios de unión a los que el protozoario va a enlazarse con la célula del hospedero. Finalmente, ya las células que están infectadas son destruidas por la inmunidad celular, de manera que el parásito no pueda seguir reproduciéndose cómodamente dentro de este. Entonces, cuando está fuera, anticuerpos; cuando está dentro, inmunidad celular. Algunos otros mecanismos. Ahora, ¿cómo le hace el parásito, los ejemplos de parásitos para esto? Ya habíamos visto algunos con las que son las adhesinas, pero ya específicamente qué es lo que hace el parásito, cómo evade la respuesta inmune. El toxoplasma evita que los neutrófilos lo reconozcan y se enganchen. Esto es, no pueden iniciar la fagocitosis. No se puede establecer el fagolisosoma en el caso del mismo parásito dentro del macrófago. Estos pueden ser fagocitados, pero evita el proceso completo de fagocitosis. Lo que es estar en sitios inmunológicamente poco reactivos. Esto es, que haya poca respuesta inmune, lo cual permite al parásito no ser reconocido. Esto es, cuando se van al sistema nervioso, cuando entran al cristalino, ahí por su misma estructura no hay una fuerte respuesta inmunitaria. Y también tener una baja antigenicidad. Esto es, tener formas que llamen poco la atención de lo que es el sistema inmune de por sí y pasar desapercibidos. Bien. Bueno, los tripanosomas, otro ejemplo, lo que sería, si la inmunidad celular está muy fuerte, salir al citoplasma. Lo que sería la regulación del sistema inmunitario, la inmunomodulación, y finalmente el cambio de fase antigénico. Esto es, poderse disfrazar o poder cambiar de apariencia antigénica, por así decir, ante el sistema inmunitario del hospedero. Ahora, ¿qué es lo que vamos a tener como reacciones adversas que produce nuestro propio cuerpo contra ellos? Ya habíamos visto aquí rápidamente: hipersensibilidad, reacción citotóxica, o lo que sería ya daños asociados precisamente a esa respuesta alérgica, a esa respuesta autoinmune de diversa naturaleza. Entonces ahí es cuando entra la parte de inmunopatología. El siguiente grupo, en el caso de los helmintos, ¿qué es lo que va a tener? Bueno,
Debido a su mayor exposición, mayor susceptibilidad del huésped o menor resistencia, la mayoría de los huéspedes albergan pocos gusanos. ¿Qué significa esto? Que va a haber, en la mayoría de los casos, los ascaris no son tal, una cierta saturación de parásitos que va a haber. De manera que siempre pasan desapercibidos, o son pequeñas molestias, retortijones en que se está acomodando la tenia, y un debilitamiento progresivo y lento. Esto es, son causas de morbilidad, esto es de un detrimento de la salud, pero en sí mismas no son mortales. Las parasitosis no deben de ser mortales fuera de cuando se desvían de curso los parásitos. Bien, nuevamente son dos factores, los del huésped, los de los elementos. ¿Okay? Hay algunos en los cuales el mismo parásito se autorregula o compite con otras especies para que no se establezcan, así como nuestra flora evita que los agentes exógenos se establezcan, pues incluso los mismos parásitos regulan su comunidad o evitan el establecimiento de más parásitos. La inmunidad humoral, ¿cómo funciona frente al helminto? Bueno, aquí se dirigen a lo que sería la inmunomodulación de los linfocitos Th2. Esto es lo que son los helper tipo 2. ¿Qué es lo que van a hacer? Dirigir la respuesta hacia lo humoral, hacia lo que son las células plasmáticas tipo B, que son las que producen las inmunoglobulinas. Entonces, nuevamente es como engañar al sistema inmunitario para que produzca inmunoglobulina M, G y A. ¿Okay? Aunque la más importante sería la de tipo E, sería la más importante. Entonces ahí tenemos muchas inmunoglobulinas que se están produciendo. ¿Okay? Cuando hay la inmunoglobulina E la que participa, es cuando vamos a tener una mayor efectividad del sistema inmune. Esto se logra un mecanismo que facilita la expulsión de lo que son los parásitos, aunque estos son bastante resistentes. A su vez, estas inmunoglobulinas C, que van a ser las más importantes dentro del grupo que vamos a tener, van a interactuar con otros elementos de la inmunidad natural que también van a facilitar la destrucción del parásito. Entonces, es un encadenamiento de cómo la respuesta que producen los antígenos se va derivando en diferentes tipos de inmunoglobulinas, de las cuales la más importante es la E, la cual a su vez interactúa con parte de la respuesta celular y de la inmunidad natural, y en conjunto es cuando se logra el efecto antiparasitario. En sí mismo, por el mismo tamaño, por los mismos mecanismos que tiene, los parásitos no hay, por así decirlo, una bala de plata que pueda hacerlo. Los eosinófilos son uno de los marcadores más importantes que se pueden encontrar que reflejan invasión parasitaria y también se relacionan con el desarrollo, que es lo que habíamos estado viendo igual en el video, de cómo posteriormente a una infección por ascasis se desarrolla una hipersensibilidad por los eosinófilos que están trabajando con todos estos efectos. Eosinofilia, edema, asma, urticaria. Entonces hay una relación entre lo que es hipersensibilidad, alergias, con las helmintiasis. Bien, ¿cómo funcionan nuestros queridos eosinófilos? El eosinófilo se caracteriza por los gránulos, así lo pueden observar. Eosinófilos y basófilos son las dos células blancas que se caracterizan por eso durante la tinción.
Estos gránulos son precisamente los que se van a liberar y van a atacar esa estructura que habíamos visto que es la cutícula. Entonces vamos a tener la proteína catiónica y la peroxidasa. Esto es lo que va a ir erosionando poco a poco esta cubierta que además participa también en algunos parásitos dentro de la nutrición propia de este. Entonces, mientras nuestro sistema inmunitario esté en buen estado, es por eso que muchas veces las parasitosis no pueden ser exitosas. Como les digo, damos positivo en las pruebas de anticuerpos, pero no tenemos una parasitosis. ¿Por qué? Porque los eosinófilos, entre otros componentes del sistema inmunitario, hicieron su trabajo adecuadamente. Bien, también hay inmunidad que se estimula, inmunidad celular que se estimula. Esto se hace a través de la respuesta de los linfocitos T helper tipo 1, donde se van a activar mediante este tipo de señalizadores o mensajeros químicos. Aquí es cuando ya tenemos, si se llega a un mecanismo patológico, a hipersensibilidad retardada, la formación de granulomas y en el aspecto positivo la activación de macrófagos. ¿Cómo se evade la respuesta inmune? Nuevamente, pérdida de antigenicidad. Esto es lo mismo que pasaba con los protozoarios. Han ido a lo largo de los miles y miles de años que se han ido adaptando, interactuando con las diferentes especies, o mejor dicho, con un número limitado de especies con las que tienen tropismo, han ido perdiendo antígenos simplemente por selección natural. Dentro de la multiplicidad que tienen a la hora de desarrollarse, aquellos que fueron los más antigénicos son los que han sobrevivido a lo largo del tiempo. El mimetismo, esto es cambiar o tratar de parecerse a las estructuras propias del cuerpo, lo que son proteasas para destruir anticuerpos, y también lo que es el cambio de fase antigénico, variación antigénica secuencial que tienen algunas especies. Entonces son maestros del disfraz, han ido evolucionando para tratar de pasar lo más desapercibidos que puedan dentro de nuestro cuerpo y así perdurar. En el caso de los artrópodos, aquí es cuando entran el tema, por ejemplo, lo que pasa en el dengue, lo que serían las reacciones de hipersensibilidad que luego resultan en mecanismos patogénicos de nuestro propio sistema inmunitario. Y bien, para finalizar, ¿cómo hacer los métodos de estudio? Ya lo habíamos visto en lo que son algunos videos. Vamos a repasar los más importantes. ¿Cómo vamos a estudiar a los parásitos? Bueno, como en todos los estudios de laboratorio, hoy día existen dos grandes grupos, los métodos directos y los métodos indirectos. El coproparasitológico, método directo, es el que va a tratar de buscar, en este caso en las heces o en algún otro tipo de estudios, como pueden ser de sangre o de tejido, lo que es estructuras propias del parásito. Lo que se llama principalmente el examen en fresco, las preparaciones que ya mostramos, o a través de colorantes específicos para los parásitos. Bien, se tiene que hacer muchas veces la concentración. ¿Por qué? Porque a veces puedes tener una parasitosis, pero puede ser que no se refleje en cantidad suficiente en la muestra para que dé positiva, como este es un estudio cualitativo, en el cual yo lo único que digo es, ¿hay o no hay? Bueno, sí puede ser parcialmente cuantitativo, puedo reportar la cantidad, pero la respuesta más importante es, ¿encontré o no encontré parásitos? Y si no hay suficiente concentración, yo tengo que tratar de hacer ese tipo de artilugio, lo que sería la limpieza de lo que son las preparaciones o aclaramientos, dependiendo del tipo de muestra, y tratar de concentrar después
la muestra, para que así, aunque haya pocos, yo los logre observar. Bien, aquí rápidamente, porque ya lo hemos explicado, ya se ha visto toda la técnica en nuestro laboratorio virtual, lo que es el examen en fresco, cómo se preparan, ya sea en solución salina o con Lubor, incluso en la misma placa se puede hacer y se hace la observación. También hay otros colorantes, ya habíamos conocido en los hongos, azul algodón de lactofenol, también se puede utilizar, dependiendo de qué es lo que quiera yo ver, aunque lo más clásico siempre va a ser solución salina, Lubor. Ya de ahí existen otro tipo de tinciones, que son de dos tipos, generales o específicas. Generales son los tintes más conocidos como Giemsa y sus variantes, o las específicas que ya son para determinados componentes o tipos de protozoarios. Lo que sería la tricrómica, la hematoxilina férrica, que van a ser ejemplos en los cuales ya se van a resaltar, ya sea la membrana, núcleos, componentes, que sean específicos para aquellas especies que yo requiera tener más información para llevar a cabo el diagnóstico. Bien, ya cuando se trata de parásitos hemotisulares, bueno, tisulares más fácil para que me revuelvo, tenemos otro tipo de técnicas. Ya ahí sería un laboratorio de patología donde más se podría llevar a cabo esto a través del corte histológico, su montaje y su tinción posterior en los diversos métodos que aquí se presentan, diferentes tipos de tinciones. Finalmente, hay lo que son ya técnicas de inmunológicas. Siguen siendo directas porque lo que yo voy a tratar de buscar va a ser lo que sería el parásito. El anticuerpo que yo voy a poner va a formar un sándwich con el parásito. Es lo que yo voy a detectar. Aquí tal vez la maqueta no ayude muy bien. Bueno, entonces si por ejemplo, si aquí es si es un corte histológico, el cual no tiene parásitos y otro sí tiene parásitos, cuando yo le pongo el anticuerpo contra el parásito, en este caso no va a pegarse y cuando llegue el segundo anticuerpo, que es el que tiene la fluoresceína, no se va a formar un complejo inmunológico. En la muestra positiva, es que sí va a tener antígenos expuestos del parásito, el primer anticuerpo se va a pegar y el antianticuerpo marcado va a dar fluorescencia. Muy simple de entender. ¿Okay? Ese sería el principio de la inmunofluorescencia directa. Entonces aquí podemos ya observar cómo se da en el caso de la yardia el resultado. Eso ya, la parte del texto ya lo expliqué con esto. Bien. Hay otro tipo de técnicas, ya me he quejado de ellas previamente, no me gustan tanto, lo que sería el uso de ácidos nucleicos, lo que sería el uso de la reacción en cadena de la polimerasa, precisamente por el tipo de naturaleza de lo que estoy observando. No estoy observando la muestra real, sino estoy observando copias que si en algún momento se produjo un error, me pueden dar un positivo. Se le ha sobrevalorado demasiado, no es de mi gusto mucho. Esto igual ya lo habíamos explicado, se necesita la presencia de un molde parasitario, el cual sea reconocido por el primer o cebador específico, va a delimitar el área de copia y después ya vamos a tener puros clones, que eso es lo que es la amplificación. Entonces, como les digo, este único es el original. Y ya todas las copias posteriores limitadas por los cebadores, todo esto es artificial. Entonces, el peso de lo que yo voy a acabar observando para hacer la identificación
va a ser mayoritariamente ADN complementario, ADN artificial que yo aporté todos los elementos para que se formara. Bien, aquí bueno, no hay necesidad de entrar, obviamente se toma la muestra, se le agregan los componentes, lo que es el mix de preparación con todos los elementos y se hace la reacción, la amplificación y ya finalmente se va a observar en un gel de agarosa de poliacrilamida dependiendo si son proteínas o ácidos nucleicos lo que estoy buscando. Bien, el aislamiento de lo que sería parásitos no es tan común. Las determinaciones, como les digo, va en cierto orden por la complejidad y dificultad que tiene cultivar parásitos. Siempre se va a los estudios directos, microscopía, después los estudios inmunológicos a través de anticuerpos, después los estudios moleculares y en este caso lo que es el aislamiento por cultivo es el menos utilizado. Ejemplos de medios importantes, el Novimanil-Nicol para los protozoarios como Leishmania trypanosoma y algunos medios selectivos como el medio LIT que tiene infusión de triptosa. Ok, ya para terminar, ¿cuánto nos falta? Ya vamos a terminar, se preocupen. Ya los indirectos. Los indirectos son la otra parte y lo podemos relacionar con lo que ya habíamos mencionado. Los métodos directos se relacionan con el parásito, pero como en toda esta plática hay dos elementos en la relación de parasitosis, el hospedero. Los métodos indirectos van a medir la reacción del hospedero ante la presencia del parásito, a través de anticuerpos, a través de sustancias relacionadas con las reacciones de hipersensibilidad o las linfocinas que también se pueden medir. Lo más común que van a encontrar siempre y lo que pueden mandar a pedir pues es una prueba de anticuerpos. Estas van a tener varios tipos, ya sea de aglutinación, de hemaglutinación, si son parásitos que tienen interacción con lo que es las células sanguíneas, inmunofluorescencia, las ELISAs, mucha variedad. Eso ahorita no es importante verlo. Finalmente, la selección de una prueba siempre de tipo inmunológico o molecular, aquí eso se veía en la materia de recursos de apoyo, son el juego de estos dos valores, sensibilidad y especificidad. ¿Okay? Sensibilidad es tratar de detectar hasta la menor concentración de anticuerpo. Y la especificidad es que yo detecte el anticuerpo específico que yo quiero y no se vaya a confundir con otro anticuerpo parecido. Por ejemplo, que yo haya estado infectado por dos parásitos similares que producen anticuerpos parecidos, eso no me serviría. Entonces, una buena prueba es la que tiene los valores más altos en ambas. Si solamente tiene una, no me sirve. ¿Okay? Bien, la sensibilidad nos va a determinar los casos positivos, los verdaderos positivos, y la especificidad nos va a permitir dar los verdaderos negativos. Aquí me comí la palabra negativos. Bueno, entonces esto ya lo habrán escuchado varias veces. Nada más es a la hora de seleccionar una prueba, especialmente las inmunológicas, que hay este juego antígeno-anticuerpo y que se puede dar algún tipo de error precisamente por el parecido que pueden tener diversos anticuerpos, es importante tenerlo en cuenta. Ese es el punto débil de las pruebas inmunológicas, así como las pruebas moleculares hay cosas que hay que decir en cuanto a su uso, también las pruebas inmunológicas también tienen su, digamos, su lado débil, que es precisamente ese. Bien, ya cómo se valoran los métodos, eso ya entra en otro tipo de situaciones, ya más matemáticos, modelos automatizados. Hay un avance continuo, cada vez hay menos uso de lo que es personal humano. Y lo que se tiene que hacer es precisamente certificar que estos valores sean los más altos posibles, que la reacción sea lo más confiable.
Pero eso, bueno, vamos a dejarlo así. Y bueno, aquí están algunas referencias. Y ya finalmente vamos a dejar la actividad integradora que corresponde a este tercer parcial. Pero para que no sufran tanto, va a ser relativamente fácil. Aquí va. Bien, una infografía. Así de fácil. Una infografía en un cartel. Bueno, aquí puse diapositiva, pues más bien un cartel que resuma los aspectos más relevantes de una de las especies que van a exponer. Así que cada equipo va a seleccionar una, la que más le guste, la que sienta que puede ser más fácil encontrar, y abarcando este tipo de puntos, los van a representar. Hago énfasis en la parte de representar, porque ¿qué es una infografía? Es algo así. Es muy visual. Utiliza muchos elementos para atraer la atención de las personas. ¿Por qué se utilizan estas infografías? Porque lo abordamos durante la sesión, que la comunicación para romper la cadena de transmisión es muy importante. Y a ellos no los pueden torturar como nosotros los torturamos ustedes con clases. A la comunidad hay que explicárselo facilito y sencillo, y desde las épocas medievales la forma más simple es a través de una imagen. Aquí representas a la persona para que no sea algo anónimo. Aquí estás dando el tema de la ubicación geográfica, o puedes mostrar la epidemiología, y aquí en lugar de una naranja pues pones un parásito y su ciclo. Son ideas, por así decirlo. Y hacer esta representación, ¿no? Es muy gráfico, se trata de que visualmente tengamos nosotros la capacidad de transmitir las ideas. Entonces, eso es el trabajo de del tercer parcial. Bien, cierro lo que es la presentación, vuelvo con ustedes.